para bautismo. Así es el curso para bautismo. La lección número 3, esa es la clase número 5 de esta lección. Entonces, vamos a mirar esas responsabilidades de un creyente en la iglesia. El bautizado, ya bautizado en agua en el nombre del Señor Jesús, se constituye miembro de la iglesia a nivel mundial. De pronto aquí falta hacer una aclaración: a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Entonces, entiéndase que la iglesia es una congregación que, a ver, la iglesia está formada por congregaciones locales. La iglesia está formada por sedes en los diferentes países del mundo, y también a nivel nacional, pues por distritos, por municipios. En los municipios hay iglesias, en los corregimientos, en las veredas hay congregaciones, y esas congregaciones, todas unidas, forman la iglesia del Señor. ¿Quién es la iglesia? Entonces, ojo con lo que dice el número 1. El bautismo en agua lo constituye miembro de la iglesia local. Hechos capítulo 2, versículo 41, y dice: y se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ojo, los que habían de ser salvos, no se añadían los que ya eran salvos. Entonces, por eso uno a veces es mal comprendido, o uno no sabe explicar, o la gente no le entiende o no le crea la palabra, porque a la verdad, para ser iglesia, para ser salvo se necesita ser iglesia, y para ser salvo se necesita el bautismo en el nombre de Jesús. Si usted me permite leerle un poco el libro de los Hechos capítulo 2, que es como lo que está ahí en la pantalla. Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante, dice: al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. A la multitud le dijo a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les animaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vea, esa es la doctrina de los apóstoles. No dice y perseveraban en el catecismo, o perseveraban en... No, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la Biblia, en la palabra. Tenían comunión los unos con los otros, es decir, había respeto, había armonía, se reunían. Alguien dice: ¿y para qué tiene que ir uno a la iglesia? ¿Y quién dijo que para ser salvo tiene que ir uno a un culto y meterse por ahí en una iglesia? Ah, bueno, aquí está diciendo la Biblia: y tenían comunión, es decir, que ellos se reunían. Esta comunión es de tener reunión entre ellos, adorar a Dios, glorificar a Dios, escuchar la palabra en unión, en unidad. Eso es lo que se refiere aquí a comunión. Se reunían localmente para adorar a Dios, porque es muy necesario. Entonces dice: y perseveraban, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aclara que es comunión, unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, ellos se ayudaban en la obra social, y en las oraciones. Entonces, es muy importante ver esto, porque al ser usted bautizado, usted participa, se hace partícipe de la iglesia, ya es iglesia. Usted dice, nosotros tenemos un concepto que no es pecado, pero sí a la verdad es como una mala interpretación, llamémosla así. Uno dice: me voy para la iglesia, porque nosotros, la mayoría, venimos de un mundo católico pesado. Y es que, hermano, las costumbres que uno adquiere pesan. Y yo entiendo a los amigos: uno lo lee en la Biblia, dice: no, pero es que el padrecito dice así, es que el padrecito, y le cree más al padrecito que a la palabra de Dios. Y déjeme decirle, uno tiene que creerle más a la palabra que al mismo pastor, que al mismo cura, que al mismo sacerdote, porque padre solo hay uno y es el que está en el cielo, pero al mismo sacerdote, a los hombres, en fin. Uno tiene que creerle más es a la palabra. La palabra es la que lo debe edificar. Entonces,
nosotros traemos una carga muy tremenda y decimos, nos vamos para la iglesia, nos vemos en la iglesia. ¿Y a qué nos referimos a iglesia? Es esa carga, ese concepto que traemos por años, que la iglesia es un edificio alto, que la iglesia es un salón, la iglesia es una construcción de bloques, de ladrillos, y a eso nosotros le llamamos iglesia. Y eso no es la iglesia. Mire, la Biblia nos da la claridad. La iglesia es el grupo de personas. Entonces, ¿cómo le llamamos al salón ese? Eso, salón, capilla. Antiguamente le llamaban en los tiempos de Jesús sinagoga, capilla, lugar de reunión, salón. En esto sí, de pronto los testigos de Jehová es una denominación que la verdad lo ha enseñado muy claro. Y ellos llaman el salón del reino. Aunque no sea reino, pero aunque no haya reino ahí, como dice, pero le llaman salón. O sea, el concepto está muy bien aplicado. Entonces, puede ser la catedral donde está el mismo papa, pero eso es un salón. Eso es una reunión, perdón, eso es una capilla, eso es un lugar donde se va a reunir gente. Entonces, nosotros podemos estar en el lugar del supervisor, del presidente de la iglesia, pero no deja de ser eso un salón. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el grupo de personas. La iglesia es la gente. La iglesia es los que han aceptado a Jesucristo y se han bautizado en su nombre. Se constituyen miembros de la iglesia. Entonces, mientras, hay dos cosas. En el segundo punto que usted ve ahí dice, se constituyen hijos de Dios. Y esto sí que es un asunto que toca decirlo con mucho respeto, pero mientras la persona no se bautice en el nombre de Jesús para perdón de pecados, mientras no le sean perdonados los pecados, no es hijo de Dios. Ah, porque lo dice usted, pastor. No, porque lo dice la Biblia. Porque la Biblia es clara en decir que se constituyen hijos de Dios. San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, sería muy bueno echarle otra repasadita a San Juan capítulo 1. Le voy a leer aquí muy ampliamente el del versículo 11 en adelante. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cuáles dice? Alguien puede decir, no, pero yo también creo en el nombre de Jesús, yo no soy bautizado, pero creo en el nombre de Jesús. Ah, bueno, entonces aplíquelo. El que cree en el nombre de Jesús se hace bautizar en el nombre de Jesús. Porque yo les hacía una analogía el otro día. Es como el que dice, no, yo creo mucho en el doctor Yepes. Él va a ser nuestro mejor candidato y ese es el mejor partido para que dirija la República de Colombia. Pero llega el día del voto y no vota por él. Entonces eso es un amague, ese es una persona que hace bulla ahí, pero el que de verdad cree en ese partido y en ese candidato, pues va y vota. Errado o no errado, pero él va y vota. Eso, por eso le digo, es una analogía, porque es como comparar, hermano, es como comparar el agua y el aceite. O sea, esto es puro, la palabra de Dios es pura y es real. Yo creo en Jesús de Nazaret. Entonces yo me bautizo en el nombre de Jesús de Nazaret, vivo bajo la palabra del Señor Jesús de Nazaret. Él es mi Señor, mi Rey, mi todo, mi Dios, mi Señor y Dios, el Dios eterno manifestado en carne. Él es mi todo para mí. Pero no puede decir uno, sí, yo creo a mi manera. No, esa es su manera. No es a mi manera. Yo quisiera creer a mi manera y yo quisiera decirles, vea, hermanos, hermano Charlie, hermana Adriana, hermano Fernando, hermano Bolina, hermana, vea, hagámosle a la manera de nosotros. Eso Dios que se acomode a la manera de nosotros. Pero hay un manual. Como le decía yo el otro día, usted no puede manejar el televisor con el manual de la bicicleta. Ni puede ir a arreglar la bicicleta con el manual del televisor. Es que yo lo hago a mi manera yo lo hago. Con Dios las cosas no son así. No es como a mí se me pega la gana. Es como Dios lo estableció y me dice que lo debo de hacer. Entonces, a mucha gente le parece que es como dice el religioso tal o el pastor tal o el cura tal o le parece que así está bien porque es que si lo dijo el señor tal, no, es como dice la Biblia. Como dice la Biblia. Créame, cuando yo le doy la enseñanza a usted se la doy por la palabra. Aquí está diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y luego Marcos 16:15, se lo voy a leer muy textualmente como está aquí. Entonces, sin bautismo no hay salvación. Ay, si ve, pastor, que es que usted es fastidioso, usted quiere... Eso es lo que dicen ustedes los pastores. No, eso es lo que dice la Biblia. Marcos 16:15, se lo voy a leer muy textual. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice me parece, de pronto, hasta puede llegar a ser salvo. No, dice será salvo. Punto. No hay más. Dice más el que no creyere será condenado, porque el que no creyere, pues no se bautiza. O sea, dice, algunos dicen, pero es que ahí tenía que decir más el que no creyere y no fuera bautizado. La gente cuando quiere buscarle 5 patas al gato se las busca, pero la verdad un gato no tiene sino 4 patas, no tiene quinta pata. Entonces la Biblia es clara, dice, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo, y el que no, pues será condenado. Así de sencillo. Entonces, por qué es condenado? Porque no se hace hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, vea, la condenación no va a venir sobre vosotros, sino que la condenación ya está sobre vosotros, porque vino el Hijo del Hombre, o sea, vine yo y ustedes no creyeron. Ustedes prefirieron creer más en sus propias filosofías, ustedes que le creyeron más a los hombres que interpretaron las cosas que a mi palabra. Entonces, ojalá que ninguno de ustedes, ya terminando este curso, yo le digo, ojalá que ninguno de ustedes de verdad se quede de la gracia de Dios que es gratis. Si usted tuviera excusas y dijera, pero es que pastor, a ver, usted me dice que para bautizarme esto hay que reunir $1.000.000. ¿Y cuándo yo voy a reunir esa plata? O sea, yo no tengo la culpa. Mire, si yo me condeno, la culpa no es mía. Lo que pasa es que yo soy muy pobre y yo no puedo reunir ese $1.000.000. Pero cuando yo le estoy diciendo a usted, mi amigo y mi amiga, que este bautismo es gratis, es decir, esta salvación es totalmente gratis, 0 pesos, entonces usted y yo no tenemos excusa. Usted y yo nos queda solamente decir, es gratis, es lo más maravilloso que hay, pues nos vamos a acoger a ella. Entonces, es bueno que usted se constituya en un hijo de Dios. Entonces viene una pregunta, ¿y los que no se bautizan, los que no son bautizados, que están sobre esta tierra, entonces qué son? Si no son hijos de Dios, ¿qué son? Son criaturas de Dios. ¿Y Dios los bendice? Sí. ¿Y Dios les da alimento? Claro que sí. ¿Y Dios también los protege? Sí, los protege. Entonces, ¿para qué se bautiza uno? Para la salvación. Una cosa es que Dios lo proteja, lo ayude, lo bendiga, también le dé muchas cositas en esta tierra, lo consienta como un padre de toda la creación, y otra cosa es que lo pase al lugar de honor. Se lo voy a simplificar rápidamente, como cuando usted tiene unos hijos, pero usted adopta un hijo como su hijo, pero no es su hijo ni tiene su apellido. Entonces usted dice, no, yo le doy en esta tierra igual, al hijo que es de sangre, a ese le doy o hamburguesa. Al que no es mi hijo, pero que yo le adopté, le doy la misma hamburguesa porque yo no escatimo, yo soy buena gente y yo no me voy a poner con eso. Entonces, al todo le doy hamburguesa o pollo por igual. Pero resulta que un día, de un momento a otro, usted se muere. Y ya los hijos están grandes. Y la ley viene y dice, bueno, vamos a repartir los bienes. Entonces la señora y el señor Julano dejaron 3 hijos y dejaron una casa, un carro y una finca. Entonces van a repartir los bienes. Y sale el muchacho o sale otro y dice, no son 3 hijos, son 4. Son 4, señor que va a repartir, señor juez o autoridad que va a repartir. Son 4, mire, aquí están, 1, 2, 3 o 4. Y dice, no, aquí no figuran los papeles, no 3. Traigan los papeles del cuarto. Y traen los papeles y resulta que el apellido era Ramos, digamos. Apellido Ramos. Los 3 son Ramos. Pero el cuarto es Orjuela. Entonces dice, no, mire, es que el cuarto es diferente. No tiene el apellido de los 3. Es decir, no tiene el apellido de este padre de familia que falleció. Esta madre no puede heredar. Sí, pero sí puede heredar. No puede heredar porque no tiene el apellido. No puede. Legalmente no puede. En esa analogía yo quiero que usted entienda
que aunque Dios le dé las mismas, o sea, usted tenga hamburguesas, papas, chitos, mercado, protección de Dios ante los ladrones, Dios lo proteja, pero si usted se muere sin el bautismo, usted pasó derecho y no es salvo. Porque cuando usted se ha llamado a cuentas, el diablo los va a acusar. Pero resulta que cuando el diablo acuse a la gente y comienza a decir, ¿y este grupo quiénes son? Dice, estos son los que están bajo la sangre de Cristo. Y bajo la sangre de Cristo está implícita bajo el nombre de Jesús. Hechos 4:12, se lo quiero recordar. Libro de los Hechos de los Apóstoles. El quinto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, donde está la historia de la iglesia. En el capítulo 4 y en el versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, así me lo diga el cardenal, así me lo diga el padre Pío XII, así me lo diga el superpastor, que sí, que no se preocupe, Margarita, que usted sí va a ir al cielo. Eso es cuento, fanatismo, cosa de ellos. Bueno, si la Biblia me está diciendo que no va al cielo, dígame usted por dónde va a entrar, por cuál hueco, por qué huequito se va a meter. No, al cielo no entran colados. Eso sí, déjeme decirle, a la morada de Dios no se le va a entrar ningún colado. Tiene que entrar por la puerta grande y para entrar por la puerta grande necesita el bautismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así hayan denominaciones aquí que digan que no, que el bautismo no es para eso, que solamente es un acto de fe y solamente es creer con el corazón, que no se necesita más, pues eso usted tiene una decisión. ¿Le crees a la gente o le crees a la Biblia? Primera de Pedro 3:21, se lo voy a leer muy textualmente. Primera de Pedro 3:21. El apóstol Pedro, uno de los grandes apóstoles que tiene muchas denominaciones por un gran hombre. Entonces escuche lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 3 y en el versículo 20. 20 y 21. Dice, desde el 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Entonces, porque viene otra pregunta, pastor, ¿y será que solo los que se bautizan en esa iglesia o en esas iglesias, solo los que bautizan en nombre de Jesús van a ser salvos? ¿Y Dios va a dejar que el resto se condene? A cuento de los pastores. Mire lo que dice la palabra. En los días de Noé, esas ciudades y en el mundo, en esas tierras, ¿cuántos miles de personas ya habían? Digamos que no millones, pero miles de personas habían. ¿Y cuántos fueron salvas? Aquí dice que 8. 8 nada más, 8. Se subieron al arca Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 mujeres. 3 y 3, 6. Noé y su esposa, 8. No fueron salvas sino 8. Dios es malo. Noé no estuvo 120 años anunciándoles que iba a venir un diluvio. ¿Es la culpa de Dios? ¿Le vamos a decir que Dios es malo? ¿Que Dios los mató? ¿Que Dios es injusto? ¿O Dios es bueno y les dio 120 años para que se arrepintieran y ellos no quisieran? Ahora estamos en esta época, ahora somos millones de personas y Dios cómo nos va a condenar a unos y solo va a salvar a los que se bautizan en el nombre de Jesús. Entonces Dios es malo. 2000 años de historia predicando el evangelio. 2000 años de historia predicando. Y todos los días escucha, bautízate, cásate, arregla la vida con el Señor, vívala bien. Yo no quiero, es que los pastores quieren, es que yo no le voy a dar gusto y no le doy gusto. ¿Y qué? No es que me dé gusto, ni es que me dé disgusto, es que más bien te des gusto tú. Es que más bien tú te des el gusto de ser salvo y de coger los caminos del Señor como debe ser. Le leo el 21. Dice, primera de Pedro 3:21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No dice que no salva, sino nos, incluyente, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el asunto es muy serio. Usted tiene responsabilidad de ¿qué? De dar un buen testimonio, desde luego. No porque lo acusen o... Usted no le tenga miedo a los hombres. Que usted se bautizó, ya el otro día lo acusan. Mírelo, evangélico, mírelo. Deje que cuando a usted le estén acusando con un dedo, hay 4 dedos que están acusando a la persona. Una mano tiene 5 dedos. Y después de bautizado y que le estén diciendo, mírelo, y es que evangélico, dígale, mire su mano que hay 4 dedos que le están apuntando a usted. Entonces usted no tiene que ahora, por eso,
por como hay 4 dedos apuntándole al otro, pórtese mal, no. Todo lo contrario. Claro, vamos a portarnos no para agradarlos a los demás, no, para agradar a Dios primeramente. Si agradamos a Dios, podemos agradar a los demás. Si agradamos a Dios, podremos tener un buen matrimonio. Si agradamos a Dios, podemos ser buenos padres. Si agradamos a Dios, seremos buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos creyentes. Entonces es como eso. En la iglesia, ¿qué más? Acerca de los diezmos, muy importante. Ay, sí, bebe, no, pues ¿qué es lo normal? Yo llevo más de 20 años diezmando y no he quedado en la ruina. Y toda la vida no he sido pastor. Es más casi el tiempo que he vivido como, o mitad y mitad, como creyente o como pastor, hermano, y siempre he diezmado. Ahora como pastor, diezmo. Yo también diezmo. Y diezmo ahí sí le voy a decir una infidencia. En la denominación que nosotros pertenecemos como iglesia, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, nosotros diezmamos cerca del 40% de lo que ganamos. Y aquí estamos, y no nos hemos empobrecido, y no nos hemos quedado sin comer, ni nuestros hijos, nuestra familia diezma, todos diezmamos. Entonces es bueno, no porque si usted no diezma se va al infierno, no es eso, no. Porque en la Biblia no dice que el que no diezma se va al infierno, no dice eso. Pero si usted quiere tener bendición económica, pues entonces diezme. Si usted, el Señor le socorre 100 pesos y usted diezma 10, entonces no es como la gente dice. Si ve que es que eso uno entra a esas iglesias y todo lo que uno gana es lléveselo al pastor, lléveselo. Primero que todo, aclaremos, no es llevarle al pastor, porque el pastor no se queda con ese dinero se distribuye y parte de ese dinero se le da para el sostenimiento del pastor local. Por lo menos hablo por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No me pregunte por otras denominaciones, no me diga es que en la denominación tal, allá todo lo que entra es para el pastor y las ofrendas son para el pastor. Ah, bueno, yo no puedo responder por ellos, porque no puedo. Pero por lo menos respondo por lo que somos nosotros. De lo que tenemos, de eso hablamos. Entonces, aquí hay una distribución de diezmos como para 7, 8 partes o más. Entonces, si usted quiere conocerlos, aquí por lo menos en Ciudad Verde hay un sobre donde está escrito especificado más o menos 9, 10 puntos para qué son los diezmos, qué se hace con los diezmos en la denominación Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y usted, si el Señor le socorrió 100 pesos, usted diezma 10. Mire que no es todo. Es 10. ¿Cuánto queda en su bolsillo? 90. Pero se queda bajo la bendición de Dios. Bajo la bendición de Dios. Entonces, yo he sido un hombre, puedo decir que he sido un hombre fiel en mis diezmos, en mis ofrendas, en mis diezmos, en este caso hablamos de diezmos, y el Señor me ha bendecido. Y el Señor ha bendecido mi casa. ¿De qué diezma uno? De lo que el Señor le da. Uno no diezma de lo que no tiene. Es que uno no tiene ni para comer y tiene que diezmar. Esa es la falsedad más grande que el diablo le ha podido inyectar a una persona. Porque si la persona no tiene, no le entró dinero, pues no diezma. Pero si la persona le entró para comer, entonces tiene donde diezmar. Un ejemplo, una persona en una quincena, si se ganó 400,000 pesos, bueno, le entró. Diezma 40,000, le quedaron 360,000. Esos 40,000 hubieran servido para un recibo. Eso piensa un hijo de Satanás. Eso es una inyección que le mete el diablo. Pero cuando usted piensa por la palabra de Dios, cuando usted mira por la palabra de Dios, usted encuentra una cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, ahora, la iglesia, por decir algo, la iglesia tradicional en Colombia, ellos recogen los diezmos cada año. Y enseñan, es que el diezmo es cada año. Pero no es así en Europa. Ellos allá hacen diezmar a la gente por derecho. Y si algún europeo me escucha, porque esto está por YouTube, si algún europeo me escucha, me dará la razón. Mi hermana, yo tengo una hermana que no es creyente de nada y ella vive en Austria. Y allá del sueldo le llega el descuento de una vez, le llega el descuento del 10% que va para la sede de Roma. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Y usted qué quiere? ¿Que se lo descuenten a las malas o usted de su propia voluntad darlo con amor sabiendo para qué es y para qué clase de obra es? Entonces, nadie le fiscaliza en la iglesia pentecostal, nadie le fiscaliza con sobres marcados, ni le fiscaliza ni lo llama a ver usted cuánto gana y a ver usted cuánto diezma, no. Yo en los años que llevo en la iglesia, más de 20 años, nunca he visto eso. Que lleven un listado y diga, Ramiro Ramos gana tanto, debe diezmar tanto, Margarita gana tanto, debe diezmar tanto, Andrea gana tanto, debe diezmar tanto. No, jamás. Aquí no es así. Se le deja a un acto de conciencia suyo.
Así es de que usted puede ser muy honesto o puede ser deshonesto. Pero tiene que tener en cuenta que si es honesto, Dios lo bendecirá. Si es deshonesto, pues tendrá que arreglarse con el Señor. Entonces, los hombres no tienen por qué andarle fiscalizando si lo hace o no lo hace. Pero sí es necesario que lo enseñemos porque está en la Biblia. Y si no, nos toca arrancarle un poco de páginas a esa Biblia y la parte donde dice diezmos y todo eso tendremos que arrancárselo. Ahora salen cantidad de enemigos contra el diezmo. Eso es una cantidad de enemigos que dicen que en sus sedes no piden diezmo, sino que piden una ofrenda. Pero vaya qué cantidad de ofrenda van a pedir. Entonces yo creo que es mejor que se pida lo estipulado por la palabra. Que nosotros como creyentes, yo Ramiro Ramos, prefiero dar el diezmo, el 10%, y no que cuando me la pidan toda. Entonces creo que es mejor, definitivamente Dios no se equivoca. Dios es el ser más sabio que hay sobre la tierra. Mire, en Colombia comenzaron pidiendo el IVA el 4%. Luego lo subieron al 8% porque no les alcanzó el 4%. Ahora por un artículo que usted compra un teléfono y usted ya tenía que dar en ese tiempo. Primero era el 4%, no alcanzó. Luego el Estado dijo que por la venta de un teléfono o cualquier artículo había que dar el 8%. No les alcanzó. Luego lo subieron al 12% y tampoco les alcanzó. Y luego del 12 le subieron al 19. Usted va y compra cualquier artículo que esté grabado con el IVA y el 19% de ese artículo, de ese valor, si le valió 1.000.000, 190.000 pesos van para el impuesto del gobierno. Y le tengo una noticia, no les alcanza. Y si le suben al 50% del IVA, tampoco les va a alcanzar. Pero Dios, desde Abraham hasta el día de hoy, ha sostenido una obra con el 10%. Y alcanza. No le digo que sobra, pero alcanza. Alcanza para hacer obra misionera, alcanza para sostener al pastor, alcanza para los gastos, alcanza porque Dios es el ser más sabio que hay sobre la tierra. Entonces yo no veo a la gente nunca protestando, oiga, y yo me compré este objeto y pagué el 19%. Ladrones, ese ladrón gobierno, ese no, lo pagan con gusto. Dice, hay que pagarlo, el 19%, hay que pagarlo. Y eso nada tiene que ver ni con salvación, ni con espiritualidad. Y lo pagan con un gusto. Y en la iglesia dicen, yo no voy a esa iglesia porque yo no voy a pagar los diezmos. ¿Qué tal yo pagar el 10%? Yo prefiero irme para el infierno, pero yo por allá no voy. Entonces, por eso digo que los seres humanos somos muy raros. Punto número 3. Los diezmos son del Señor y de ellos se sufragan el sustento. Cuando decimos que los diezmos son del Señor es porque del Señor es todo. Mi Biblia dice, de Dios es la tierra, el mundo, su plenitud, los que en él habitan, todo pertenece a Dios. Todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Entonces, si Dios es el que le da a sus hijos y a los que no son hijos, a los que son creación, les da el alimento, les da el vestido a todos. Él dice, yo hago llover sobre los buenos y sobre los malos. Yo hago salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. ¿Te imaginas que Dios hiciera salir el sol solo sobre los cristianos y los otros ahí temblando de frío y no tuvieran sol? No, Dios es un padre que reparte las hamburguesas para todos. Al que es hijo y al que no es hijo le da. Pero vuelvo y le digo, eso no tiene que ver nada con la salvación. Lo hace porque simplemente porque Él es bueno y misericordioso. Entonces de los diezmos se sufragan el sustento para los misioneros, para las fundaciones, para obra social, para administración general. ¿Listo? Hay un manejo de diezmos según la Biblia, Levíticos 27 al 30, Deuteronomios 14, 22 al 29, Números 18, 27, Nehemías 10, 35, 39. Quiero decirles algo acerca de los diezmos. Los diezmos son antes de la ley. Algunos andan por ahí enseñando que los diezmos solo era de la ley. Únicamente la ley y acabada la ley, entrada la gracia, ya no hay que diezmar más. ¿Cuál equivocados están? Porque los diezmos vienen desde antes de la ley. Vienen por la fe de Abraham. Desde Abraham, Jacob, diezmaron y Jesús nunca prohibió diezmar. No hay un texto en el Nuevo Testamento que diga usted tiene que diezmar. No hay un texto que literalmente diga así en el Nuevo Testamento. Pero no hay un texto que diga usted ahora no diezmará. Tampoco hay ningún texto. Pero sí habla Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice,
hipócritas y fariseos, que diezman la venta del manojito del eneldo, la venta del manojito del comino, lo diezman, pero se han olvidado del amar y del hacer misericordia. Entonces dice, esto es necesario sin dejar de hacer lo otro. O sea, está diciendo Jesús, es necesario que diezmar sin dejar de tener misericordia por los demás. O sea, es necesario diezmar, pero también es necesario hacer obra social por la gente. Pero algunos yo no sé cómo leerán el texto, porque no lo entienden. Ahora Hebreos capítulo 7, versículo 8 dice, aquí ciertamente cuentan los diezmos hombres mortales. Dios no baja a contar diezmos. Pero dice, allí ¿a dónde? Cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, dice, allí le recibe los diezmos uno que da testimonio de que vive por los siglos. Y ese que recibe, ese Melquisedec que recibió los diezmos de Abraham, pues es sombra y tipo de Cristo. Algunos dicen que es una manifestación de Dios que se manifestó humanamente. Entonces, usted tiene que tomar una decisión. Si cuando diezma usted lo hace pensando en la bendición de Dios, o si usted lo hace pensando que está manteniendo un pastor o dos pastores o tres pastores, pues no diezme. No diezme porque no le va a servir de nada. Pero si usted lo hace por obediencia a Dios, por amor a la obra, entonces le va a servir. Si usted lo hace por el miedo de ir al infierno, mejor no lo haga, porque así no es. Pero si usted lo hace por amor, por agradecimiento, teniendo la fe de que Dios le va a bendecir más y más, y que Dios le va a aumentar, y que Dios le va a ayudar, el diezmo se va a ver reflejado en la salud para su hogar, para sus hijos, para su familia, entonces está haciendo bien. Pero si usted lo hace solamente por miedo a los truenos y a los rayos, pues ahí sí está siendo legalista. Ahí sí lo está haciendo fuera de orden, porque parece que en Israel, allá sí en la ley, sí lo hacían era por miedo. Pero Abraham lo hizo por agradecimiento. Jacob lo hizo por pacto con Dios. Y nosotros lo hacemos por la fe de Abraham, por agradecimiento a un Dios que todo lo da. Tercer punto, contribuir de buena voluntad para el sostenimiento de la obra local. Cuando usted diezma, está sosteniendo la obra local en parte, está ayudando a ese sostenimiento. Y no solo la local, sino también la nacional, misiones extranjeras, porque de ese diezmo se está sacando para varias cosas. Eso, de ahí se saca de a poquito, de a granito, para muchas cosas. Vuelvo y le digo, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, yo por las demás no sé cómo lo administrarán. Pero como estoy dándole clase para una gente que va a pertenecer a la iglesia de acá, entonces le digo cómo es que se hace acá. Entonces dice, ya estaba colaborando, debe colaborar, es su deber y es mi deber como pastor. Yo también contribuyo. Fuera del diezmo, yo contribuyo con un aporte también para sostenimiento de la obra local, con los programas de la iglesia, para construcción. Ustedes escuchan allá que dice, el pastor Ramiro tiene un voto, la esposa del pastor tiene un voto, las hijas del pastor tienen un voto, porque este es un asunto de todos. No es yo soy el pastor, a ver, yo no doy nada y usted es el pueblo, usted es el que da. No, aquí todos somos un equipo y todos damos. Eso es lo que nosotros manejamos. Perdóneme que se me vuelva a hacer rayado o disco rayado. En la iglesia que yo conozco. Usted dirá, ay, que yo conozco un tal, que allá el pastor no da nada. Ah, bueno, pues eso será allá. Pero aquí todos damos, todos aportamos. Entonces, ahí está el asunto. Cuarto punto. Es un deber, debe asistir a los cultos. ¿Sí? Debe asistir a los cultos, pues debe procurar, no podrá asistir a todos. Lógico que usted no podrá asistir a todos y si no llegó a un culto ya no es que le van a decir, no. Habrá falla, hasta el pastor falla algún culto cuando es en un local físico, el pastor por alguna cosa, porque por alguna cosa en algún momento del año el pastor dejará de asistir a su iglesia local, póngale hasta 8 cultos en el año dejará de asistir o hasta 10. Se va a una asamblea nacional, tuvo que salir a visitar a un enfermo urgentemente, tuvo que ir a orar por alguien urgentemente, tuvo que ir a una cita médica y se la pusieron justo a esa hora, tuvo que una reunión urgente en otro lado y que le tocaba ir era él. Entonces, así le pasa a usted como creyente, le va a pasar de que en algún momento no va a ir. Pero yo siempre uso una medida, que de 4 usted falle una. Pero que de 4 falle 3, ahí sí lo veo grave. Ahí sí lo veo que ya el asunto ya es grave. Al no ser que tenga un empleo que de verdad no le impida ir a culto. Pero si tiene un empleo que le impide ir a todos los cultos, debe pedirle a Dios que le dé otro empleo y cuando ya tenga seguridad del otro empleo, entonces cambia de empleo porque es mejor agradar a Dios y no agradar al patrón de la empresa. Porque el patrón un día lo bota a pata.
pero Dios siempre lo recoge con amor. Entonces, debe asistir a los cultos en lo que más pueda. Hebreos capítulo 10, 25. No debe ser un creyente ambulante. Ojo con esto. No debe ser un creyente ambulante, itinerante, sino que debe apoyarse fielmente en su iglesia o congregación local. Esto hace referencia a que hay creyentes que un domingo van a un lado, otro domingo van a otro, y por lo menos la iglesia pentecostal, como es tan grande, por lo menos en Soacha tiene 21 o 22 sedes, entonces pues diría, no, pues imagínense, yo en el año doy la vuelta así, 22 domingos tengo para ir a iglesia diferente, pero no es así. Usted debe pertenecer a una congregación, debe existir un pastor que en el momento de enfermedad ese pastor sabe que usted es fiel ahí, que o va y ora por usted. Pero si es un creyente que todo pastor lo conoce y lo conoce como el creyente paseador. Recuerde, el creyente es comparado con una oveja. Eso lo dijo el Señor Jesús, no me lo inventé yo. El Señor dice que nosotros somos ovejas, no abejas, sino con V, ovejas. Entonces las ovejas andan juntas, las ovejas se congregan, las ovejas no se dispersan. Pero si entre las ovejas hay una cabra, lo más posible es que las ovejas están aquí todas en manada y la cabra, ¡pum!, ya está en la loma. La cabra ya está parada en el cerro, pataleando y brincando, y si el pastor va a echarle mano, pues le mete una corneada y desde allá lo baja desde la loma. Pero la idea es que aquí no hayan cabras, ni en ningún lugar hayan cabras. El Señor no dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas y las cabras. No, el Señor dijo, yo doy la vida por las ovejas. Entonces, mis hermanos, no quiere decir esto que usted nunca vaya a ir a otra congregación, ¿no? Si usted un día va a otra congregación, pues dígale a su pastor, mire, yo voy a ir a un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Estamos aquí en Ciudad Verde, tierra fría, 10 grados centígrados, 6, 8 grados centígrados, y usted dice un domingo, oiga, yo me voy a ir con mi esposa a culto, me voy a ir para Melgar sábado y domingo. O me voy a ir domingo y lunes festivo, pero me voy a ir desde el domingo. Y nos quedamos allá el domingo. Entonces dice, bueno, el domingo voy y estoy en la dominical en Melgar. Allá hay 3 congregaciones de la Pentecostal. Y entonces me voy a estar allá. Y con eso me rinde el tiempo. Pasado el mediodía, apenas termina la dominical, almuerzo, saludo al pastor, almuerzo. Y me voy por la tarde un rato con los muchachos a piscina. Y nos quedamos en un hotel y al otro día, todo el día para piscina y para pasarla rico. Eso no es pecado. Eso no está de ningún momento mal. No, pero hable con su pastor local. No es pedirle permiso. Algunos dicen, ay, tengo que pedirle permiso al Señor. No. Con el pastor, su pastor local, sea yo, sea el que sea. Pastor, vea, este fin de semana o tal fin de semana, yo voy a salir a voy a ir a calorearme un ratico a tierra caliente, voy a ir con mi familia y quiero ir a la congregación tal a un culto allá. Listo. O así usted no vaya ni al culto. Diga, bueno, es solamente un día que va a salir el domingo. Yo me voy a ir el domingo tal con mi familia para piscina. Listo, usted tiene el derecho. Yo como pastor, yo personalmente le digo, hermano, lo felicito. Si se va a ir con la amante, pues eso sí terrible, porque no debe tener amante porque es un cristiano. Pero si fuera con otros, pues dice un hombre, pero ¿cómo? Pero si se va a ir es con la familia, se va a ir con sus hijos, con su esposa, con su esposo, va a estar hombre, pues claro, ánimo, claro que sí, lo felicito, vaya, pasee, recargue baterías y venga contento a trabajar y a congregarse. Vaya, hágale. No se le quitó nada, su pastor estuvo de acuerdo, el Señor lo ve en obediencia, lo guarda, lo protege. O si usted un domingo también se ve para Bogotá y tuvo que hacer una vuelta y se voy a entrar allá a la central o al barrio tal, ahí hay una iglesia, quiero entrar allá a culto, pues dígale a su pastor, yo voy. Pero no todos los domingos. Pastor, el domingo me voy para tal lado, entre 8 días me voy para tal lado. Ah, no, pues es que ya quiere ser otra cosa. Entonces la idea es de que usted debe tener un lugar donde congregarse, debe apoyarse en su lugar y apoyar a la vez a ese lugar, tener un pastor, ser una oveja fiel al Señor y pues si es fiel al Señor será fiel a esa congregación local, tener armonía en ese lugar. Es como eso, mire que son cosas básicas, aquí no son cosas, eso hay que hacerlo. No, mire que son cosas sencillas, básicas. Sexto punto, procurar vivir en real comunión o compañerismo con los hermanos de la iglesia, los de la común fe, así sea de otra denominación, inclusive otra denominación o de otra congregación. Llame de otra denominación es que usted es pentecostal y usted se juntó con los trinitarios, con los dualistas, bueno,
pero usted no hacerle el feo ni despreciar a nadie, ni muy allá ni muy acá, ser una persona con principios bíblicos. Dios le bendiga, buenas tardes, buenos días. Nada, no verse involucrado ni en chismes ni en cosas, sino ser lo normal. Viene el otro, hay dos extremos. Uno, el que es muy compinchero y lo que le cuenta el hermano A va y se lo cuenta el hermano B y se vuelve el hermano chismoso de la iglesia o la hermana chismosa de la iglesia. Eso es terrible, porque imagínense, dicen, no lo conocen como creyentes y por ser buen creyente y no por ser chismoso o chismosa, pues terrible. Pero viene el otro extremo. El extremo de que el hermano dice, yo para no meterme en chismes no saludo a nadie, es que ni al pastor, yo la verdad voy es a lo que voy, salgo de culto y para la casa, y si al que se va haciendo en el camino yo le hago mala cara, para que a mí no me venga con cuento, yo voy es pasando. Eso es un antisocial. Antisocial no es el que mata a otro, antisocial es el que no sabe vivir en sociedad. El que mata a otro es asesino. Pero el que no sabe vivir en sociedad, el que no es capaz de vivir teniendo compañerismo y siendo sociable, pues es un antisocial, una persona que va como en contra de vivir en sociedad. Y el Señor Dios Todopoderoso nos hizo a nosotros seres sociables. Nosotros no nos hizo para vivir solos. Por eso nos comparó con ovejas, porque todas las ovejas deben de estar junticas. Entonces, estamos para vivir en sociedad. En sociedad. Entonces, el saludo, el respeto, el de pronto un chiste sano, una broma sana, sin pasarse la raya al irrespeto, sin pasar al irrespeto, eso es bueno, que lo conozcan que es el hermano, un hermano que es alegre, un hermano que es respetuoso, pero que también es alegre, no el hermano cara de limón, que a toda hora le dicen, Dios le bendiga hermano, ¿cómo está? Bien, bien. Y hermano, ¿pero qué? Y alguien le hace una sonrisa, a ver, yo soy santo. No, eso ya ser santurrón o santurrona, eso ya pasar, eso ya rayar a picárselas de lo que no es, ni de lo que el Señor no le mandó a hacer. Entonces, no, ser alegre, ser espontáneo, ser chévere, en su casa, no volverse uno ogro. Es que, a ver, hijos, yo ya no soy lo que era antes. No, qué bueno, que le haga cosquillas a los hijos, que también se ría con los hijos, participen en el chiste de que sea sano, haga reír a sus hijos, comparta con ellos, también se puede sentar con ellos, mirar una película, compartir las palomitas, salir a jugar fútbol con los muchachos, echarle el brazo a la hija, decirle hijita te quiero mucho, a la esposa, la risa, eso, no volverse una esposa o un esposo o un ser humano, llámele hombre o mujer, volverse ahí todo amargado y cara de limón, como un pepino ahí seriote y no me diga nada, se me va la santidad. A ver, no, porque la gente le va a coger es pereza al evangelio. Va a decir, ay, mire, ay, no, qué pereza, yo por esa iglesia no voy porque mire cómo se volvió este o esta de amargada. Uy, no, señora, parece un pepino asolía hoy de 3 días. Eso no, uy, no, yo por allá sí no voy. Entonces, ¿usted qué hace? Espanta, espanta a la gente del evangelio porque la gente se crea un concepto del evangelio que la verdad no es así. Si hay gente que seamos, debemos de ser felices, alegres porque Cristo nos ha salvado, somos nosotros los creyentes. Felices si es que Cristo nos salvó. Vuelvo y digo, con unos parámetros, sin rayar allá estar carcajeándome entre los que dicen vulgaridades o tengo que tomar cerveza con ellos para que digan que qué alegre. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que dentro de la normalidad y hasta donde Dios le permite sin caer en el pecado. 7. Debe tomar parte activa en el culto. No hay cosa más aburrida. Eso pasa sobre todo a veces con los jóvenes, que llegan ahí con una cara amargados, ¿sí? Imagínense, mire, lo más horrible es tener una persona ya como obligada. Le voy a contar una historia. En algún lugar de La Mancha, como dijo Cervantes, me tocó casar a una pareja donde el uno era creyente y el otro no. Entonces, el creyente se casaba porque el otro debía de bautizarse. Y le dijo, bueno, pues yo no lo obligo a que se bautice, pero cásese conmigo para yo poderme bautizar. Y dijo, bueno, a regañadientes, dijo, está bien, yo voy y me bautizo. Esa noche que se casaron, créame que fue de lo más incómodo para mí. Mire, yo la verdad, yo no me considero indio, pero estuve tentado varias veces a decirle, vea señor, hágame el favor y se retira acá. Yo no lo caso. Porque una mala cara desde que entró, le dijo la suegra y la novia, papito, corras a qué. Mi amor, mire que
Y con esa mala cara y me miraba así como así, como yo dije, uy, qué porquería, yo, uy, de este tipo, yo creo que este sí parece que lo te dieran con una escopeta para casarlo aquí. Y en un matrimonio, y yo casándolos, una cosa horrorosa, horrible. No le digo que yo tuve tentado muchas veces a decirle, vea, hágame el favor, mejor terminemos esto y retírese. Pero yo por amor al otro, por amor a ella, es decirles que, pobrecito, es que se va a bautizar y es que, o sea, tiene que uno taragarse, pasarse ese tarago amargo, pero amargo, y esa hiel, pasársela ahí. Pero desde ahí lo marqué, dije, definitivamente este ser humano sí es de lo peor. O sea, se marca, hasta en eso se marca. Y este sí es de la peor cizaña que puede haber. Y es gente así. Entonces, hermano, la verdad que hay que tener cuidado con las cosas. Hay que tomar parte activa. Ya estamos en un lugar. Yo les contaba el otro día, ya me tocó ir un día a una misa. Y yo, pues me tocó, era el pastor de la iglesia, pero ahora estaba metido en una misa porque, bueno, me tocó, estaba el momento ahí, ¿qué hacía? Salir corriendo era irrespeto para los que estaban. Bueno, pues yo no echaba cruces ni decía, pero yo respetuosamente, todos se paraban, yo me paraba. Me daban la mano, decían la paz, yo daba la paz, listo, muchas gracias, lo mismo, le deseo la paz para su vida, para su hogar, ¿sí? La gente, bueno, yo, lo que hacían ahí, pues yo no de repetía porque pues no, pero era muy respetuoso y di un buen testimonio y mi familia tuvo que decir, oiga, estuvo Ramiro, y ese es pastor de una iglesia cristiana. Pero qué hombre tan respetuoso. Estuvo separado, ponía de pie, saludaba, sonreía, entre lo normal con la gente. No fue un cactus ahí, ahí todo amargo y sentado y haciendo mala cara. Entonces, hasta en eso tenemos que ser buenos creyentes. ¿Listo? En el culto, cantar, orar, testificar. Si no sabe cantar, pues uno no sabe inventar lo que no, pero trata de ir aprendiendo, de hacer las cosas. Vamos terminando. Procurar traer a otros al culto. No obligarlos, pero procurar. Vea, la familia con el solo testimonio va llegando. La necesidad de Dios los va acercando. Entonces tratar, de traer a otros al culto, de invitarlos, de no ser uno egoísta. Yo ya conseguí el evangelio, como dijo una viejita un día, dijo, eso vea, la verdad, Pastor Ramiro, yo no me pongo a invitar a nadie a culto. Eso que cada uno busque la salvación. Uno le lleva un regalo tan precioso, hermano Ramiro, como es la salvación del alma, y ya se lo, me dijo así, era santandereano, dijo, ya se lo tragan a uno, mirándolo mal, sabiendo el tesoro que uno le lleva, y esos ojazos que le abren y eso ya lo escupen a uno. Uno que se va a poner a rogarles, pues que busquen su salvación si quieren. Eso es un hermano que no ha, una hermana, esa hermana no había entendido de verdad el precio y no había entendido lo que es la palabra de Dios. Porque a la persona, la Biblia sí dice que trate de llevarlos a la fuente, o sea, es que la persona no entiende. Yo también fui reacio al evangelio. Yo creía que era que yo le estaba dando gusto al pastor, yo también creí que era que a mí me querían como obligar, yo también creí todas esas cosas. Entonces ahora yo me pongo en los zapatos del otro. Y por eso le explico las cosas claritas, claritas como yo las viví, ahora yo se las explico, porque hermano, es necesario. Es necesario. Es necesario esto. Es necesario que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, hermano, tratar de traerlos sin obligarlos, pero sí insistirles de una forma respetuosa que vengan al culto. Noveno, guardar el debido respeto al pastor y a los diáconos, a los ancianos de la iglesia local. Y yo diría que a los niños y a todo mundo. ¿Por qué entonces solo al anciano, al pastor o a los que estén? Y entonces a los niños sí les vamos a pegar un pisón. No, a todos. A los simpatizantes, a todos les vamos a respetar, los vamos a querer. Somos cristianos, somos simplemente gente que de verdad hemos cambiado y hemos... Entonces, está este ítem, hay que decirlo, pero yo creo que es respetar a todos, de una forma respetuosa. ¿Listo? Entonces, hay un 10. Procurar el amor fraternal, desechar toda murmuración, ya hablamos chismes, no hablar mal de otros. Listo. Ya. Entonces, dice que ofrendar voluntariamente, pero generosamente. Dar es como una siembra, entender que el que da para la obra de Dios siembra, el que generosamente siembra, generosamente cosechará.